Muy buenas noches, yo soy Daniela Carolina González y hablaremos del tema 19 y 20 de criminología correspondiente a la unidad 5. Empezaremos por el tema 19 que trata sobre la aprobación. Según Schuster lo define como un estatus de delincuente declarado culpable y a quien durante el periodo de suspensión de la pena se deja en libertad a condición de conducirse bien bajo el control del Estado, el cual por medio de una vigilancia individual se esforzará en ayudarlo a observar una buena conducta. Ahora hablaremos de los elementos esenciales de la aprobación. En primer lugar se encuentra que es un método de tratamiento de delincuentes. En segundo lugar, la selección, el proceso de selección para la individualización del tratamiento. En tercero, implica la suspensión condicional de la pena. Y en cuarto lugar, la vigilancia y el programa de tratamiento. Ahora hablaremos de los orígenes de la aprobación. Se encuentra en primer lugar el jurídico. Los orígenes jurídicos de la aprobación tal y como lo conocemos hoy es de origen angloamericano. La institución de hoy es producto del espíritu práctico de los tribunales que han desarrollado el common law English. Según los elementos esenciales que constituyen el régimen de la aprobación, tenemos dos. En primer lugar está la suspensión condicional de la pena y en segundo lugar la vigilancia y la orientación. Ahora hablaremos del tema 20 que trata sobre la víctima. La víctima se define como aquella persona sobre la cual ha recaído el hecho delictivo, persona que sufre el daño por causa de la acción u omisión, que contribuye a infracciones o violaciones a las normas establecidas por la sociedad. Es el sujeto pasivo del delito. Ahora hablaremos de la victimología, nombre que recibe en derecho penal y en criminología los estudios del delito desde el punto de vista de la víctima. Su objeto es el estudio de la víctima resultante del hecho dañoso, de las relaciones entre delincuentes y sus víctimas, de los mecanismos y factores que intervienen. Los iniciadores de esta disciplina se reconocen al mérito a Hans von Henting, Ellenbergen, Wolfgang Kornig, pero su abogado pionero fue en Jerusalén, Mendelssohn, a quien se le atribuye ser el creador del vocablo victimología. Tipos de víctimas. Hay 7 tipos de víctimas. Entre la primera se encuentran víctimas no participantes, denominadas víctimas inocentes o ideales. Entre ellos están los niños, ancianos, débiles mentales, que suelen distinguirse en dos. Las víctimas accidentales, que son aquellas personas que se encuentran al azar en el sitio equivocado, en el momento equivocado, cuando se está cometiendo un robo o a un banco o al tratar de cruzar la calle desarrollada. En segundo lugar se encuentra la víctima indiscriminada. No sostienen en momento alguno vínculo con el autor. Ejemplo, atentados terroristas. En segundo lugar están las víctimas participantes, que desempeñan un papel de diversas importancias en el génesis del delito. Dentro de este grupo tenemos las de conductas omisivas, el que omite las precauciones más elementales, facilitando la conducta criminal. Dejar abiertas las vías de acceso a las viviendas, dejar objetos valiosos a la vista, hacer uso del telecajero en la noche, entre otras cosas. Las víctimas provocadoras son aquellas víctimas de su propia provocación, ejemplo, el uso de joyas valiosas. Entre otras se encuentran las alternativas, aquellas que deliberadamente se colocan en posición de serlo, y aquellas víctimas voluntarias cuando participan instigando, ejemplo, en la eutanasia. Otras víctimas son las familiares, que se toma en consideración las relaciones previas entre las víctimas y el autor del delito. La condición de las víctimas pertenecientes al mismo grupo familiar del infractor. Agresiones sexuales, malos tratos en mujeres y niños, son los que aparecen de una muy elevada cifra negra. En cuarto lugar tenemos las víctimas colectivas, son las víctimas difusas. En el quinto lugar están las víctimas especialmente vulnerables. Entre ellas se toma en cuenta la edad o muy joven o muy anciana para ofrecer resistencia eficaz.
En relación al sexo, el ser mujer es victimizada en el hogar, trabajo o cualquier otro lugar. En el sexto lugar tenemos las víctimas simbólicas. Es la víctima escogida para causar un impacto con fines de propaganda política. Y por último están las falsas víctimas. Entre estas se encuentran las víctimas simuladoras y las imaginarias. Modalidades de relaciones entre delincuentes y sus víctimas. Se clasifican delincuentes y víctimas en las que se agrupan una serie de casos en los cuales el sujeto puede llegar a ser delincuentes o víctimas, atendiendo a las circunstancias. Un sujeto que fue maltratado cuando niño puede, si no se le ayuda, ser un maltratador. Indocumentados que son víctimas del acoso y extorsión de sus propios coterráneos legales y del Instituto de Control Formal. Y por último están las delincuentes y víctimas simultáneamente, se pueden presentar en las líneas y simples tumultuarias. Los factores que influyen en las relaciones del delincuente y sus víctimas son de tipo biológico, que se encuentran en la edad, el sexo, los débiles mentales. En otra parte están los sociales, se considera el oficio y la situación social. El oficio puede implicar peligros diversos, ejemplos, los taxistas que son asesinados para robarles el automóvil, los abogados en los casos de divorcio en los que hay contención. Y están las situaciones sociales, los extranjeros, inmigrantes, minorías étnicas o religiosas. Relaciones específicas delincuente-víctima. Es la elaboración de Hans van Heyling, el cual se refirió a las relaciones de reciprocidad que existen en ciertos casos entre el delincuente y la víctima. Se trata de categorías de situaciones precriminales en las cuales se establecen las relaciones del delincuente y sus víctimas. Situaciones específicas, aquellas donde la ocasión está presente, se refiere a las personas que con su comportamiento provocan actos desastrosos para ellas mismas. No específicas o peligrosas, la ocasión es buscada por el delincuente. Y por último están las intermedias. Es el delincuente sometido a extorsión por sus cómplices o explotado por personas que están en regla con la ley. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo. La exposición.